Continuando con los temas entonces del módulo, ¿verdad? Vamos a explicarle brevemente aspectos importantes de lo que vienen siendo los niveles de organización de los seres vivos. ¿Okay? Cuando hablamos de niveles de organización, si analizamos este esquema de los seres vivos en forma general, vamos a ver que primero, ¿cuál es el primer nivel de organización de todos los seres vivos? Aparecen los átomos. Basado en átomos, si lo explicamos de esa forma, ya nosotros hemos aprendido en temas anteriores que existen diferentes biomoléculas esenciales para la vida. Existen grupos funcionales esenciales para la vida. Existen compuestos orgánicos e inorgánicos que forman a diferentes tipos de estructuras, ya sea si nos enfocamos en animales o en plantas o seres vivos. Entonces existen diferentes tipos de condiciones las cuales hacen que la vida sea viable. Entonces, dentro de esa organización tenemos que explicar que una célula, que es la unidad funcional, a su vez está formada por moléculas. Entonces, ya tomando de referencia las clases anteriores, aprendimos que existen grupos funcionales y que existen moléculas funcionales. Entonces, dentro de esas moléculas funcionales que forman a la célula, sería agua, glucosa, ADN. Si nos basamos en la molécula del agua, solamente tomando en cuenta la molécula de agua en este esquema, no puedo movilizar mucho el cursor porque no sé qué le pasa. Está como atascado, no sé. Pero si vemos la molécula del agua, la molécula de agua, ¿cuántos átomos tiene? Bueno, la molécula del agua está formada por dos tipos de átomos. Está formado por átomos de hidrógeno y está formado por átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos en total tiene? 3. Tiene 2 hidrógenos y tiene el oxígeno. Entonces, existen átomos que van a consolidar esa estructura dentro de los niveles de organización de todos los seres vivos y de la materia en forma general, que son esenciales. Entonces, el primer nivel de organización funcional de los seres vivos son a nivel atómico. Ahora, también estamos en capacidad, ya con la información que hemos obtenido y que hemos visto que a lo largo de los temas que hemos repasado en el módulo, que afuera de los grupos funcionales, entonces hay átomos esenciales para la vida. El primer átomo esencial es el carbono, sencillamente porque toda la estructura de los seres vivos, todo lo que tiene vida, tiene una estructura basada en átomos de carbono. Por eso es uno de los elementos importantes. Cuando veamos la tabla periódica, en las próximas clases, vamos a ver que él tiene una posición sumamente en la configuración electrónica y en la tabla periódica entre los periodos y los bloques, vamos a ver que está casi en el número 1. Entonces, otro elemento de suma importancia es el hidrógeno, al igual que el nitrógeno y el oxígeno. Normalmente, para uno relacionarlo y que no se les olvide la importancia que tienen, uno menciona el grupo funcional CHON. CHON es de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ese grupo o esos átomos son importantes porque, reitero, si nos vamos a la molécula de agua, entonces la molécula del agua es importante porque nuestro cuerpo en su gran mayoría es agua. Además que necesitamos agua para los procesos a nivel de respiración celular, transformación y obtención de energía, a nivel de lo que es la mitocondria y obtención de ATP, o sea, de adenosín trifosfato, se necesitan esas moléculas de agua para que ocurran todos los procesos de intercambio a través de la cadena de electrones en nuestras células y que sea importante para que permita esa función de síntesis y obtención de energía. Si nos vamos a la molécula de glucosa, que es la base para obtener ese tipo de energía, o sea, el ATP, pues obviamente la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Si lo enfocamos y analizamos la molécula del ácido desoxirribonucleico, pues de igual manera,
tienen grupos funcionales, tienen nucleótidos basados que tienen átomos de nitrógeno, oxígeno, lo cual entonces, ayudado al hecho de que hay átomos de carbono en el azúcar, que se llama desoxirribosa, también entonces está el grupo funcional, el grupo fosfato, que también entonces forma parte de esa estructura de la ADN. Entonces, como vemos, a nivel de estructura atómica, nosotros la partícula más pequeña que forma nuestro cuerpo, la partícula más pequeña, si hablamos en partículas más pequeñas, son los átomos. O sea que en todo nuestro cuerpo estamos formados por átomos de hidrógeno, átomos de carbono, átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno, entre otros más. Porque no solamente es este grupo, estos átomos que forman nuestro cuerpo, también hay otros átomos presentes en nuestra actividad celular, como por ejemplo hay átomos de cloro, hay átomos de sodio, hay átomos de calcio, en los que forman la parte de nuestros huesos, tenemos el hierro, que es la parte esencial de la proteína de la hemoglobina que forma nuestra sangre, y en fin. Entonces, como vemos, toda esa estructura básica de nuestro cuerpo está formada por átomos. Entonces, por eso, el primer nivel de organización de la materia basado en los seres vivos involucra la parte atómica, o sea, el átomo. Entonces, le damos la definición que tiene. Dice, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese mismo elemento. Eso se implica de que es muy probable que los átomos puedan unirse uno con otro y formar entonces una molécula, como vemos en el cuadro. Cuando los átomos de oxígeno se unen con átomos de hidrógeno, ¿qué molécula forman? Agua. Cuando los átomos de carbono se unen con los átomos de oxígeno y se unen a su vez con los átomos de hidrógeno, forman entonces una molécula que se llama glucosa. Cuando los átomos de nitrógeno, carbono e hidrógeno se unen con otros átomos que no mencionan aquí, como el fósforo, entonces se forma esa unidad estructural, la cual mantiene un código o una secuencia que se llama ADN. Pasamos al siguiente eslabón. Ya explicamos átomo, ya explicamos molécula. Entonces, el siguiente eslabón de la organización de los seres vivos son las células. Ahora sí, la célula es la unidad más pequeña de la vida. Pero observen la diferencia de célula con átomo. Cuando hablamos de átomo, estamos hablando de partículas, ¿verdad? Cuando hablamos de célula, hablamos de unidad. O sea, es una diferencia bien viable. Entonces, ya si tomamos a nivel de unidad, o sea, de una célula, entonces esa célula está formada por agua, va a estar formado por ADN, va a tener estructuras que le permiten sintetizar la glucosa. Entonces ya la célula viene siendo como un poquito más compleja porque a su vez está formada por moléculas y esas moléculas a su vez están formadas por átomos. Por eso aparece en la lectura de abajo hacia arriba, aparece en el tercer eslabón, ¿verdad? Primero es átomo, luego sigue molécula y luego entonces lo que estamos explicando ahorita, la célula. Entonces, cuando las células comienzan a fusionarse una con la otra, como vemos aquí la célula sanguínea, ya entonces comienza una célula, se une con la otra, forma una nueva estructura. Esa nueva estructura va a tener la misma función, ¿verdad?, que las células que están alrededor de ella, porque van a pertenecer a ese mismo grupo de células. Entonces, si estamos hablando de células sanguíneas, pues obviamente entonces en células sanguíneas, al trabajar en conjunto, van a formar una nueva estructura que se llama tejido. Entonces, por eso las células, después de células, aparece el cuarto eslabón, que viene siendo tejido. Veamos la definición que tiene. Grupo de células similares que desempeñan una función en específico. Entonces, por ende viene el hecho del término células similares. O sea que van a realizar la misma función, el mismo trabajo, desempeñan la misma acción. Puede ser de protección, puede ser de transporte de oxígeno,
puede ser de defensa. Entonces, ahí ya involucra el tejido, involucra entonces la asociación de diferentes tipos de células. El quinto nivel de organización de los seres vivos entonces involucra órganos. Una vez los tejidos ya realizan una función en la cual ya hay muchas células especializadas que se unen una con la otra y el tejido a su vez comienza entonces a estructurarse, a conformar una red mucho más plegable, mucho más grande, entonces surge lo que se conoce como órgano. Entonces, los órganos, digamos la definición, son estructuras que normalmente se componen de varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Esa unidad funcional, a su vez, va a realizar diferentes tipos de funciones, ya sea a nivel funcional, como por ejemplo participando a nivel de estructuras metabólicas de transformación de alimentos o obtención, por ejemplo, de mecanismos para la defensa o de digestión y demás. Entonces, por eso se muestra como ejemplo el estómago. Entonces, ya los órganos, una vez estructurado la parte de los tejidos asociados con la parte de la célula, forma entonces lo que es la estructura final que se llama órgano. Bien, el sexto eslabón dentro de la organización de los seres vivos, de la estructura de la materia, viene siendo entonces el sistema de órganos. Ya el sistema de órganos ya es mucho más complejo, porque no solamente va a actuar en estas estructuras nuevas, no solamente va a actuar un solo órgano, ya actúan varios órganos, las cuales forman parte de un solo sistema. Llámese, por ejemplo, si estábamos hablando del sistema digestivo, entonces el sistema digestivo forma parte de, o está formado más bien por el estómago, pero no solamente el estómago, sino que van a haber otros órganos, existen la presencia de otros órganos que tienen que ver con la actividad del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo, la definición es dos o más órganos que actúan en conjunto para realizar una función corporal en específico. Ya ahí participa entonces lo que es el hígado, el páncreas, en fin, todo lo que son los intestinos. Entonces, esa gama compleja de órganos funcionan entonces para coordinar una determinada estructura metabólica, participando en ya sea degradación o en defensa. En este caso, tiene que ver con la parte de la absorción y digestión del alimento. Entonces, por eso forman parte de lo que es el sistema de órganos. Una vez entonces consolidado el sistema de órganos, aparece entonces el siguiente eslabón. Ya entonces un individuo, cuando ya existe la asociación de diferentes sistemas, llámese sistema circulatorio, respiratorio, muscular, todo el sistema óseo, todo lo que viene siendo una gama de diferentes tipos de sistemas complejos, porque están funcionando de acuerdo a su estructura celular, de acuerdo a su estructura a nivel de tejido, órganos y demás, entonces forman un individuo. Y ese individuo forma entonces la clasificación de un organismo multicelular. ¿Por qué es multicelular? Sencillamente porque ya no es una sola célula, ya son una gama compleja de células que se han organizado, tienen funciones diferentes. Esas funciones diferentes llevan a una funcionalidad a nivel de órganos. Los órganos estructuralmente comienzan a realizar transformaciones metabólicas en conjunto con otros órganos similares, forman el sistema complejo de órganos y por ende entonces el nuevo individuo, asociado a otros sistemas de órganos que participan dentro de lo que es los procesos de vida de cada quien. Entonces, este organismo ya es un ser individual. Entonces, está formado por muchas células. Entonces, como organismo, tiene que pertenecer enfocado a una parte dentro de la funcionalidad dentro de lo que es los ecosistemas. Forma entonces parte de una población, que son miembros de una especie que habitan en el mismo área. Entonces, como vemos aquí, tenemos el ejemplo, pues, en el esquema de lo que son los niveles, un rebaño determinado. Pero una vez entonces existe esa cantidad de individuos,
entonces van a formar parte de lo que es la comunidad como último nivel de organización. Entonces, donde dos o más poblaciones de especies diferentes interactúan en un área determinada, dentro de un ecosistema o dentro de la parte de la biosfera o demás. Entonces, estos son los niveles de organización. Todos los seres vivos que están a nuestro alrededor tienen este nivel de organización. Desde que hay presencia de actividad metabólica, desde que hay vida, desde que hay funcionalidad a nivel de transformación de diferentes sustancias. Llámese, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, fermentación alcohólica, que puede ser a cabo por bacterias o puede ser llevada a cabo por levaduras u otros, en este caso, pues esas estructuras metabólicas que hacen esa transformación tienen que tener átomos, tienen que tener algún tipo de estructura celular, molecular, perdón. Entonces involucra de que sean unidades metabólicas que tienen vida. La única diferencia, que es otro tipo digamos, de condición estructural, en la cual, debido a esas condiciones, te radica el hecho de que existen entonces células procariotas y células eucariotas. Pero básicamente tiene que ver con cierta clasificación basada en su estructura nuclear. Bien, aquí está la definición entonces. Niveles de organización. Toda la materia se compone de sustancias llamadas elementos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva la propiedad de ese mismo elemento, lo cual permite, como mencionábamos anteriormente, permite de que los átomos puedan unirse unos con otros. Eso tiene que ver mucho con algo que se llama configuración electrónica. Hay que recordar también el hecho de que se mencionó en las clases anteriores, de que cada átomo tiene algo que se llama configuración electrónica, y que esa configuración electrónica está presente lo que son electrones, protones, o sea, que son cargas eléctricas. Entonces, esas cargas eléctricas, algunos átomos tienen cargas eléctricas un poco más bajas, otros un poco más altas. O sea, eso implica de que durante la hora del acoplamiento o la unión, esto permite que exista como un intercambio de electrones. Y eso entonces se le conocen como uniones. Y esas uniones son las que, por ejemplo, permiten que dos átomos de hidrógeno se puedan unir a un átomo de oxígeno y forman la molécula llamada agua. O, por ejemplo, el caso del dióxido de carbono, igual forma. Son dos átomos de oxígeno acoplados a un solo átomo de carbono. O, por ejemplo, el sodio, el cloruro de sodio, que tiene que ver que son átomos de cloro asociados a átomos de sodio y forman una molécula que se llama cloruro de sodio. Y así sucesivamente. A nivel de estructural, a nivel de la química, pues es un mundo totalmente amplio, este tipo de uniones, las cuales tienen que ver mucho con la definición de átomos. Entonces, los átomos pueden combinarse para formar moléculas, que es lo que estoy explicando. Por ejemplo, una molécula mucho más compleja, la glucosa, que son 6 átomos de carbono, los cuales se unen a esos átomos, se unen 12 átomos de hidrógeno por cada extremo, y afuera de eso se unen entonces 6 átomos de oxígeno. O sea que serían 3 átomos para formar una sola molécula que vendría siendo glucosa. Entonces, por eso la fórmula química de la glucosa, C6H12O6. Entonces, las moléculas constituyen los bloques de construcción de las células, que es la unidad más pequeña de la vida. Entonces, obviamente, pues, cada una de las células de nuestro cuerpo, cada una de ellas tiene que tener agua. Cada una de ellas tiene que tener ADN. Cada una de ellas tiene que tener lípidos que participen, o esas estructuras o esos fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, que nos protegen contra ya sea bacterias o controla la entrada y salida de sustancias a la parte interna de la célula. Todo eso involucra que ese bloque estructural, esa célula en particular, tiene que estar formado por diferentes moléculas. Entonces, aquí tenemos entonces el desglose. Primero van átomos, luego de los átomos vienen entonces las moléculas. Luego de las moléculas aparecen entonces las células. Luego de la estructura entonces de la forma de las células, entonces aparecen lo que son los tejidos. Por ejemplo aquí, este es un esquema de una célula eucariota.
La célula eucariota básicamente tiene una estructura muy característica de este tipo de células. Es una célula eucariota sencillamente porque tiene un núcleo. Esta parte que está señalada aquí como en blanco, que está señalando el cursor, viene siendo el núcleo. Entonces, dentro del núcleo, dentro de él está lo que es el ADN, la molécula de ADN. Entonces, esa molécula de ADN está compactada dentro de una estructura que se llaman cromosomas. Entonces, eso involucra de que hay una organización a nivel nuclear. Entonces, las células que tienen esta característica en particular se le llaman células eucariotas. Ahora, existen dos tipos generales en forma de células eucariotas, que son la célula animal y la célula vegetal. En este caso, en particular de este esquema, estamos viendo células eucariotas, pero vegetales, o sea, de una planta. ¿Cómo podemos darnos cuenta si es vegetal? Bueno, sencillamente por la forma que tiene. Esto que estoy señalando aquí viene siendo la membrana, o lo que es la doble membrana, que es la pared celular, que usted ve aquí, que estoy señalando. ¿Cuántas células se pueden observar aquí? Bueno, esta es la que se ve central, es una, pero aquí hay otra célula que se ve en un pedacito. Acá hay otra célula más, aquí viene siendo otra. O sea que en general podemos estar viendo 1, 2, 3, 4, 5 células aproximadamente. Pero la que se ve mejor es la que está centrada en todo el esquema, que es la que estoy señalando. Ahora, ¿por qué se dice que el nivel, dentro del nivel de clasificación, de organización celular de los seres vivos, pertenece al tercer eslabón? Sencillamente porque el núcleo tiene que estar formado por átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno. Esos átomos, a su vez, van a formar la molécula que se le conoce ADN. ¿Y el ADN dónde está? En el núcleo. En el caso de el agua, por ejemplo, y de las sustancias que están en el citoplasma, pues obviamente aquí en el citoplasma va a haber presencia de moléculas del agua. En el caso de la membrana plasmática o lo que viene siendo la pared, pues hay diferentes sustancias que están formadas por diferentes lípidos, los cuales forman diferentes tipos de sustancias que van a proteger a la parte interna de la célula, que se conocen finalmente como pared celular. Entonces, esta es la importancia. Una vez esta célula, ella comienza a unirse una con la otra, con estas otras que está aquí en función, entonces en el esquema van a formar entonces una nueva estructura que se le conoce como tejido. Bien, veamos entonces, nivel de organización. Alguna forma de vida consiste en una sola célula. Definitivamente, explicábamos ahorita de células eucariotas y células procariotas. La célula en cuestión, esta es célula eucariota. Ya mencionamos que tiene que ver con la estructura nuclear que forma parte de la condensación de su núcleo. Pero las procariotas, que vienen siendo más simples, no hay esa consistencia a nivel de organización de tejido, de lo que es el cromosoma y demás, entonces son procariotas. Entonces, esas células procariotas, por ejemplo, pueden ser bacterias, pueden ser virus. En las formas de vida multicelulares, las células se combinan para formar tejido. Una vez las células tienen una función determinada, pueden formar diferentes tipos de tejidos. Los tejidos se combinan para formar órganos que al realizar conjuntamente una sola función forman un sistema de órganos. Cuando hablamos de un sistema de órganos, pues ya estamos hablando de que varios órganos se coordinan en funcionalidad y esa función indica entonces que va a realizar, por ejemplo, transformación de alimentos, digestión, o transporte de sustancias nutritivas, sistema circulatorio, estabilidad del cuerpo, bueno, sistema muscular, sistema óseo. Si hablamos de defensa, entonces hablamos del sistema inmunológico y así sucesivamente. Los órganos multicelulares tienen varios sistemas de órganos. El mejor ejemplo, la especie humana. Somos organismos multicelulares porque tenemos muchos tipos de células que se organizan, forman tejidos, y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas. Entonces, por eso somos multicelulares. Bien, este es el mismo esquema.
En el caso de ya de organismos, cuando pasamos a la fase de organización, a nivel de organismos, ya son características similares que son capaces de reproducirse entre sí y constituyen una especie. Entonces ya a nivel de organismos, ya cuando existen varios individuos de las mismas características, se considera entonces especie. Por eso es que somos la especie humana, los Homo sapiens. Los organismos de la misma especie que viven en cierta área se consideran como una población. Entonces por eso somos individuos de la población a nivel cuando muchos individuos, muchos organismos de la misma especie conviven en un área determinada, entonces se le conoce como población. Es en el conjunto de poblaciones diferentes que interactúan entre sí y forman una comunidad. O sea, ya cuando existen diferentes individuos, diferentes tipos de patrones genéticos que interactúan dentro de un área determinada y afuera de eso hay diferentes especies de organismos, entonces participan dentro de lo que es la comunidad. Todo esto pues conlleva el hecho de que dentro de un área determinada todos estos organismos, todos estos individuos tienen que interactuar dentro de una franja de la superficie terrestre en forma determinada. Entonces, eso es una comunidad, es el conjunto en su entorno inanimado que se le conoce como ecosistema. De ahí surge la clasificación de que existen ecosistemas terrestres, acuáticos. La superficie de la Tierra incluye sus componentes tanto animados como inanimados y se le llama biosfera. Cuando hablamos de inanimados, estamos hablando de que en el entorno van a haber condiciones abióticas y bióticas que modifican el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, si hablamos de abiótico, estamos hablando de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura, cantidad de agua, cantidad de luz solar, el clima. O sea, son condiciones que modifican el comportamiento de los individuos dentro de un área determinada, pero no tienen vida. Esas condiciones no tienen vida. Entonces, animados viene siendo el hecho de que dentro de los ecosistemas va a ocurrir que existen organismos productores, como las plantas, consumidores secundarios, terciarios, y así sucesivamente, descomponedores. Entonces, esos son los componentes animados que modifican el entorno dentro de lo que es la biosfera. Bueno, entonces este es prácticamente los niveles de organización de la materia basados en la estructura atómica. O sea, dentro de lo que es los complejos de cómo se organizan los diferentes organismos a nivel de todo lo que es la constitución dentro de la parte de atómica. Hay que recordar el hecho de que no solamente son los átomos que se mencionan aquí los que forman parte de la vida, hay muchos más. Entonces, lo más importante son hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, como manera de repaso en forma general, primero es a nivel atómico, luego a nivel molecular, luego viene a nivel celular, luego el de tejido, órgano, sistema de órganos, un organismo o una especie que forma parte de lo que es la población y luego lo que es la parte de la comunidad. Y a su vez, estos a nivel de comunidad interactúan dentro del ecosistema y el ecosistema forma parte de lo que es la biosfera en general. Estos son los aspectos importantes dentro de lo que es la clasificación de los seres vivos basado en su nivel de organización atómico. Ahora, existe otro tipo de clasificación y ese otro tipo de clasificación viene siendo el siguiente. Pero ya el nivel de clasificación de los seres vivos, este va a ser entonces, le voy a adelantar un poco el aspecto de la siguiente clase. Pero viene siendo el nivel de clasificación de los seres vivos, pero basado en el comportamiento de taxonómico. Es decir, las categorías de clasificación. No hay que confundir dos aspectos. Uno es clasificación de los seres vivos basado en su estructura atómica. Y el otro es el sistema de clasificación basado en las categorías genéricas
o sea, de jerarquías. Cuando hablamos de clasificación de jerarquía, tenemos que tomar en cuenta son condiciones genéticas o condiciones morfológicas de los individuos, los cuales hacen que esas características morfológicas pertenezcan a lo que es un dominio, un reino, un filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, ahí involucra una serie de condiciones, las cuales vamos a plantear de forma general para la próxima clase, entonces ampliarlas. Por ejemplo, este es el sistema de clasificación de los seres vivos basado en sus condiciones genéticas y características morfológicas. Hay que aclarar un aspecto. Hace las primeras clasificaciones taxonómicas basadas en la clasificación de la morfología y funciones de los individuos involucraba de que antiguamente los individuos se clasificaban si nadaban, si caminaban, si volaban. Esa era la clasificación, por ejemplo, en el tiempo de Aristóteles y en tiempos antiguos. Luego aparecieron otros tipos de clasificaciones. Apareció un científico que se llamaba Carlos Linneo, que era el que dio las bases para la clasificación en la actualidad. Dentro de los estudios genéticos, hay muchos estudios genéticos, entonces entra dentro de la parte contemporánea estudios de genéticos basados en filogenéticos. Dentro de filogenéticos viene el estudio de comparar secuencias genéticas de individuos. Entonces, a raíz de eso surgen lo que es el dominio, los reinos, el filo, clase, orden, familia, género y especie. Si nos enfocamos en el caso de nosotros como especie humana, y aquí solamente hay que aclarar algo, no tomamos en cuenta ninguna tendencia religiosa. Tomamos en cuenta la tendencia o la explicación científica, a la cual me corresponde pues, tratar de introducirle el hecho de la clasificación filogenética de los individuos dentro de los aspectos evolutivos, tomando en consideración condiciones genéticas de cada uno de nosotros. Ya nosotros hemos explicado la condición que se deben tomar desde un inicio, a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejidos, órganos y demás, ¿verdad? Tomando en consideración todo lo que he explicado, nos basamos a nivel de las células, como unidad funcional y estructural, la cual está formada por el ADN en su núcleo. Esta información indica entonces de que nosotros pertenecemos como especie humana a un dominio. Y ese dominio, ¿qué indica? El dominio indica de que hay presencia de estructuras nucleares, que hay presencia de envolturas que condensan el ADN y demás. Entonces, pertenecemos al dominio Eucaria. Ahora, existen otros dominios, pero en particular, dominio Eucaria. El dominio Eucaria, o sea, que somos eucariotas, dentro de ello, entonces, hay características dentro de ese dominio que hacen diferenciarnos de otros organismos dentro del dominio Eucaria. Entonces, dentro de esas características aparece algo que son los reinos. Y ahí aparece el reino animal, o sea, que somos animales. Dentro de esa clasificación de reino aparece entonces lo que es el filum. Mucho más específico está el hecho entonces de que el filum pertenecemos a ese grupo porque, por ejemplo, a nivel, tomando en cuenta el desarrollo embrionario de nuestras primeras fases de vida, una vez ocurre la fertilización y todo lo demás, se forman los primeros estadios embrionarios, se desarrolla una estructura a nivel de nuestra columna vertebral que se llama notocordio. Entonces, ahí pertenecemos a algo que se llama chordata, un grupo específico filum. Perteneciente a ese grupo, a ese filum chordata, entonces existen diferentes cualidades que aún más nos hacen ser diferentes entre otros grupos pertenecientes al dominio Eucaria y pertenecientes al reino Animalia que no tienen otros animales. Entonces viene la parte de que hay glándulas mamarias, principalmente glándulas mamarias y otros tipos de cualidades que permiten diferenciarnos de otros individuos.
Entonces viene la clase mamaria. Dentro de la clase mamaria, a su vez, existen características anatómicas dentro de lo que es la estructura, tomando aspectos de evolución a nivel de estructura craneal, a nivel de estructura de forma de caminar, de forma de la organización de los huesos y demás. Entonces pertenecemos al grupo de los primates, al orden primate. Ya mucho más específico, mucho más determinado, entonces pertenecemos a la familia Hominidae, por el caminado, por la posición de la columna vertebral y una serie de condiciones. Y dentro de esas características, entonces, entramos detalladamente a una clasificación mucho más detallada que es el género. El género involucra que hay condiciones en las cuales nos diferenciamos de uno de los otros, y eso entonces es el género Homo, y somos de la especie Homo sapiens. Entonces, solamente hemos analizado a la especie humana. Todo lo que son los organismos vivientes pertenecen a una clasificación taxonómica parecida a la que está en este cuadro. Lo único que van a variar son que algunos pertenecen al dominio, dependiendo a qué tipo de dominio sea, si hay célula o organización celular, eucariota o procariota. El reino, pues hay diferentes tipos de reino. Por ejemplo, aquí está el reino Plantae. Hay filum, dentro del dominio Eucaria, está el filum Chordata, pero también está el filum Arthropoda, que pertenecen a lo que son los insectos. Si hablamos de, por ejemplo, del dominio a nivel eucariota, pero del reino Plantae, están, por ejemplo, el filum de las coníferas y de las antófilas, y así sucesivamente. Si nos basamos en el estudio del dominio Eucaria, reino Animalia, pero del filum Chordata, vamos a ver que existen dentro de la clase mamaria, existen los órdenes primates, pero también existen los órdenes carnívoros, que es al cual pertenecen los caninos. Dentro del filum Eucaria, del reino Animalia, pertenecen entonces el filum Arthropoda, pero entonces existen diferentes tipos de artrópodos, que son organismos un poco más inferiores que los filum Chordata, que es la clase insecto, y así sucesivamente. Entonces, como ven, la clasificación de los seres vivos es un poco compleja en el aspecto de clasificarlos en base a sus características. Entonces, los niveles de organización no solamente tienen que ver el enfoque basado en su estructura atómica, sino que también existen otras características mucho más amplias, que es donde surge la clasificación de los seres vivos y que en la actualidad se toma en cuenta son características filogenéticas para hacer la clasificación de ellos. Bien. Bueno, entonces esta ha sido la introducción al segundo PowerPoint sobre las actividades de la clasificación de los seres vivos. Ya la próxima clase entonces vamos a entrar en detalle sobre otros aspectos importantes de clasificación. Basados en ciertas características morfológicas, tenemos que explicar, por ejemplo, los aspectos importantes de Carlos Linneo, cómo él se basó en la clasificación en aquellos tiempos, de 1600, y que hoy en día aún se siguen usando ciertos parámetros de esas clasificaciones que él hizo. Y la clasificación actual de los seres vivos. Entonces, hemos desglosado la clase en dos partes. Primero tenemos que enfocarnos a nivel de clasificación de materia de los seres vivos, a nivel atómico, elementos, moléculas, células y demás, y luego entonces el enfoque a nivel filogenético. Entonces, para efecto del primer taller que tienen que desarrollar, hay un taller que se va a activar a las 6 de la tarde, relacionado con los niveles de organización a nivel atómico, en el cual tienen que explicar ciertas características que se señalan en un cuadro comparativo que tienen que redactar tomando en cuenta la información que hemos explicado, más la información que está en el módulo, para que lean detalladamente lo que aparece en el módulo, lo complementan con la información de acá y arman su cuadro comparativo.